En la gran cámara de la consola galáctica, la ansiedad impregna el aire. Una fuerza casi tangible presiona a cada representante reunido. La sala está llena de seres de toda la galaxia, cada uno con una forma distinta, pero unidos en su preocupación. Proyecciones holográficas parpadean con imágenes de una enorme flota de naves alienígenas de diseño desconocido. Elegantes y siniestras, las proyecciones flotan como sombras sobre los rostros de la asamblea mientras escuchan al alto canciller ZTH, quien se encuentra en el centro. Su voz resuena en el vasto espacio. El tono de Zari es urgente al describir la amenaza. La especie desconocida apareció sin previo aviso, atravesando sistemas estelares con una ferocidad nunca vista en la memoria reciente. Sus naves son inmensas, más avanzadas que cualquier tecnología que la consola haya encontrado previamente. No se comunican, no responden a las llamadas. Destruyen todo a su paso. Varios mundos miembros ya han caído. Las líneas defensivas se están desmoronando y la desesperación llena la sala. Las motivaciones de los agresores siguen siendo un misterio. Su silencio solo aumenta el temor. Las facciones del CIL comienzan a hablar con voces superpuestas y apresuradas. Propuestas que recorren la sala. Alianzas de emergencia. Reclutamientos y maniobras defensivas. Mientras discuten, una sola palabra emerge. El silencio terrestre cae como un sudario. Las miradas se vuelven hacia aquellos que se atreven a sugerir el nombre. Un murmullo se extiende por la asamblea. La inquietud se convierte en miedo. Los humanos terrestres son impredecibles. La última vez que intervinieron en un conflicto galáctico, el resultado fue catastrófico, alterando el equilibrio de poder de maneras que nadie había anticipado. Un representante anciano recuerda una historia de la guerra del juramento humano, donde las fuerzas humanas utilizan la guerra psicológica a tal grado que toda una armada se volvió contra sí misma en la locura. Otro relato de la batalla de la Cítara, donde los humanos, superados en número y armamento, desatan tácticas brutales que dejaron tanto al enemigo como al aliado desconcertados por su ferocidad. Su estrategia parecía caótico, casi imprudente, pero de alguna manera emergieron victoriosos. La cámara se llena de un pesado silencio mientras estos recuerdos resurgen y el miedo es casi palpable. Una voz más joven rompe la tensión con una advertencia susurrada. Rumores han llegado al oído del cónsul de que la Tierra no ha estado inactiva. Susurros de nuevas y aterradoras capacidades tecnológicas que podrían alterar la realidad misma. Sistemas de inteligencia artificial que aprenden y se adaptan a una velocidad que ninguna mente orgánica puede igualar. El solo pensamiento causa una oleada de pánico que se extiende si los humanos deciden entrar en la guerra. ¿Quién sabe qué caos podrían desatar esta vez? La sala se convierte en una tempestad de especulación y miedo. Cada representante contempla lo que podría significar para su gente, sus planetas, su forma de vida. El debate se vuelve más frenético. Algunos sugieren que la Tierra podría ser un aliado, una fuerza para contrarrestar a los agresores desconocidos, pero la mayoría expresó su temor ante la mera idea de invitar a los humanos a este conflicto. Las consecuencias podrían ser inimaginables. Los susurros se vuelven en gritos, la Cámara del Consejo se arremolina en el caos, con cada especie intentando eclipsar a la otra, desesperada por evitar lo único que más temen, una intervención impredecible y potencialmente catastrófica del alto canciller de la Tierra. Zert levanta una mano pidiendo orden. La sala vuelve a quedar en silencio, aunque la tensión está ahora en su punto máximo. Habla con seriedad y firmeza. Su voz cargada por el peso de su decisión. No podemos permitirnos arriesgarnos con tanta incertidumbre. Por favor, mantengan a la Tierra fuera de esta guerra. Su súplica es desesperada, una apelación directa a todas las facciones y a todas las especies presentes. La cámara se llena de un acuerdo reticente. Un suspiro colectivo de alivio ante la decisión. El Consejo vota casi sin oposición para evitar cualquier contacto o alianza con la Tierra. Temen la imprevisibilidad de la guerra humana, sus estrategias poco convencionales y la destrucción total que podrían acarrear tanto a amigos como a enemigos. La decisión está tomada, la Tierra debe quedar fuera de este conflicto. Los representantes dispersan el anís que flota en el aire, incluso. Al salir de la cámara, muchos se preguntan si han tomado la decisión correcta o simplemente han retrasado lo inevitable. El nombre Tierra resuena en sus mentes, un nombre que, por ahora, sigue siendo una aterradora incógnita. En una cámara tranquila y segura en las profundidades de la Tierra, un grupo de líderes humanos se reúne. El aire está cargado con la gravedad de su discusión, pero su comportamiento se mantiene sereno. Saben que más allá de su sistema solar,
la consola galáctica lidia con la amenaza de un formidable enemigo desconocido. También saben que su propio nombre, Tierra, se susurra en voz baja, invocado con miedo y desesperación. Este es un patrón familiar, y lo han estado esperando alrededor de una gran mesa circular. Las mentes más estratégicas de la Tierra debaten su próximo movimiento. Sus expresiones son inescrutables, su tono es mesurado. Son plenamente conscientes de su reputación en la galaxia. La fuerza impredecible que interviene con una eficacia devastadora. Algunos entre ellos sonríen levemente al pensar en la ansiedad del cónsul. Comprenden el miedo que provoca su participación y, por ahora, ese miedo les sirve de mucho. Mientras la galaxia está en crisis, permanecen como una potencia silenciosa y vigilante, observando en silencio el caos que se despliega. Su atención se centra en los recientes avances que han transformado sus capacidades militares. Pantallas holográficas, proyectos de ecuaciones y diseños complejos que desafían la comprensión convencional. Los científicos de la Tierra han desarrollado tecnologías capaces de distorsionar la realidad misma, dispositivos que manipulan el tiempo y el espacio en el campo de batalla, convirtiendo momentos en horas, distorsionando distancias y creando ilusiones que pueden desconcertar incluso a las mentes alienígenas más avanzadas. Poseen sistemas de inteligencia artificial que no solo siguen órdenes, sino que las anticipan, evolucionando estrategias a un ritmo que ninguna entidad biológica puede igualar. Y luego están los soldados cibernéticos, guerreros híbridos que combinan la intuición humana con la precisión de las máquinas, capaces de hazañas que parecen rozar lo milagroso. Mientras discuten estos desarrollos, existe una sensación compartida de satisfacción en la sala. Han llegado lejos y lo saben, pero con estos avances surgen preguntas. ¿Deberían contenerse y permitir que la consola se encargue de sus propios problemas, preservando su ventaja de misterio e imprevisibilidad, o deberían intervenir, probar estas nuevas tecnologías y recordarle a la galaxia por qué la Tierra es una fuerza a tener en cuenta? El debate se agudiza. Algunos argumentan que la participación podría ser estratégicamente beneficiosa. El enemigo desconocido amenaza con desestabilizar toda la región espacial si la Tierra interviene ahora. Podrían ganar influencia tanto sobre los agresores como sobre la consola. Se habla de recursos, de nuevas alianzas que podrían forjarse, de influencia que podría ampliarse. Otros advierten contra tales movimientos. ¿Por qué arriesgarse a ser expuestos? ¿Por qué revelar sus intenciones cuando el resto de la galaxia ya les teme? Han jugado a este juego de las sombras durante siglos y hay poder en ser la variable desconocida que todos temen. La sala está dividida. Los líderes de la Tierra consideran los posibles resultados con cuidado. No están ansiosos para la guerra, pero tampoco le temen. Se han estado preparando para cualquier eventualidad, sabiendo que un día podrían ser llamados a defender sus intereses a escala galáctica. Sus flotas ya están posicionadas en puntos estratégicos del sistema solar, ocultas, pero listas para atacar si es necesario. Se han enviado misiones de reconocimiento encubiertas. Recopilan información sobre el enemigo desconocido y los movimientos del cónsul. La Tierra observa en todas partes y su curiosidad se ha agudizado. Una decisión sutil parece tomarse entre ellos. Esperarán, pero no pasivamente, cada movimiento que la consola hace. Cada maniobra del agresor desconocido está siendo examinada y analizada. Están listos, observando de cerca cualquier oportunidad que pueda servir a sus intereses si la guerra se acerca. Actuarán, pero en sus propios términos y a su manera. El mensaje es claro. Entre ellos, la Tierra no se dejará arrastrar a esta guerra a la ligera, sino por la fuerza. Demostrarán a la galaxia lo que son. Verdaderamente. Capaz de que el pánico se apodere de la consola galáctica mientras llegan informes de toda la galaxia, el enemigo desconocido continúa su implacable avance, atravesando las líneas defensivas con aterradora precisión, pero ahora un nuevo miedo se apodera. Los rumores sobre la posible participación de la Tierra se extienden como la pólvora. Representantes de varias facciones se reúnen en rincones silenciosos. Sus hadas, con la ansiedad abrumada. Algunos argumentan apasionadamente a favor de contactar a la Tierra, desesperados por cualquier ayuda que pueda cambiar el rumbo. Hablan del genio táctico de la humanidad, su imprevisibilidad, cualidades que podrían superar en maniobras a los agresores. Otros contraatacan con igual intensidad, advirtiendo que involucrar a la Tierra podría conducir a una catástrofe aún mayor, un desastre que nadie podría prever ni controlar. El debate se intensifica, se vuelve más urgente a medida que el enemigo desconocido se acerca. Algunas facciones están al borde del pánico, preguntándose si deberían enviar una petición formal de ayuda a la Tierra a pesar de los riesgos.
Mientras tanto, la enigmática naturaleza de la Tierra se cierne sobre cada conversación, como una nube oscura. El miedo a lo que podría suceder si son provocados se vuelve casi palpable. Cada decisión, cada sugerencia, se sopesa contra el miedo a la posible respuesta de la Tierra. El CIL se debate entre la desesperación y el terror, sin saber qué camino los lleva a la supervivencia. Sin que ellos lo sepan, la Tierra ya ha comenzado sus maniobras estratégicas. Las sondas se deslizan silenciosamente por la oscuridad del espacio. Recopilan datos invaluables sobre los movimientos y capacidades del enemigo. Los equipos de reconocimiento, ocultos por la tecnología más avanzada y sigilosa, se infiltran en puntos clave del conflicto, observan, graban y transmiten datos a los centros de mando terrestres. Las fuerzas terrestres se mueven como fantasmas, invisibles e indetectables, revelando un nivel de sutileza estratégica que deja incluso a sus propios aliados en la incertidumbre. Cada maniobra está calculada, cada movimiento es preciso. Se preparan para el peor escenario posible, posicionando activos alrededor de sistemas estelares críticos para anticipar cualquier amenaza que pueda presentarse. La paranoia por la consola crece. Las historias de los enfrentamientos pasados de la Tierra se vuelven cada vez más embellecidas, susurradas de un representante a otro. Las leyendas de las tácticas de guerra psicológica de la Tierra se cuentan con nuevos detalles, algunas inventadas. Algunos líderes alienígenas reales comparten historias de máquinas de guerra humanas, máquinas que parecen tener mente propia, prediciendo cada movimiento, cada estrategia, llevando a sus enemigos al borde de la locura. Las historias se vuelven más oscuras con cada relato. La idea de que la Tierra podría estar preparándose para entrar en la fritura comienza a atormentar los sueños incluso de los diplomáticos más experimentados. Las pesadillas de la despiadada eficiencia de la Tierra, sus tácticas poco convencionales y su tenacidad plagaron los pensamientos de muchos. Entonces, de la nada, la consola recibe un mensaje. Está cifrado de una manera que ninguna tecnología conocida puede rastrear. El mensaje es breve pero escalofriante. Observamos cómo la sala se sume en el caos mientras se esfuerzan por comprender sus orígenes. Los representantes discuten. Voces llenas de pánico y confusión. ¿Es de la Tierra? Algunos están seguros de que debe ser, que solo los humanos podrían enviar un mensaje así, lleno de amenaza y enigma. Otros se preguntan si es un truco, una jugada psicológica y cal del enemigo desconocido para dividirlos aún más, pero el efecto es inmediato. El miedo se apodera de la asamblea con más fuerza que antes. La consola, ya al borde del colapso, se fractura aún más. Algunos exigen acción inmediata, quizás para rogar a la Tierra misericordia, para suplicarles que no intervengan. Otros quieren fortalecer las defensas. Prepárense para la posibilidad de una guerra en dos frentes, uno contra el enemigo desconocido y otro contra el impredecible poder de la Tierra. La cámara está llena de un miedo estridente que se eleva con cada palabra. Nadie sabe cuáles son realmente las intenciones de la Tierra, pero una cosa está clara, la mera posibilidad de su participación ha sacudido la galaxia hasta sus cimientos. Llega el mensaje de la Tierra inesperadamente, alterando el ya frágil equilibrio dentro de la consola galáctica. Es una propuesta de paz, pero su redacción es todo menos clara. La Tierra se ofrece a mediar entre la consola y el enemigo desconocido, sugiriendo que aún se podría alcanzar una solución diplomática. Sin embargo, el lenguaje de la propuesta está envuelto en ambigüedad. Si bien habla de paz, hay matices que insinúan las consecuencias si el Consejo rechaza frases como asistencia para quienes buscan una resolución y repercusiones para quienes intensifican el conflicto, lo que deja mucho a la interpretación. El Consejo se enfrenta a la incertidumbre de las verdaderas intenciones de la Tierra. La inesperada obertura desconcierta al cónsul. Algunos representantes ven el mensaje como una amenaza velada. Convencidos de que la Tierra está tendiendo una trampa para manipular la situación en su beneficio, argumentan que la oferta de la Tierra es una maniobra calculada para obtener influencia, controlar la narrativa y quizás aprovechar la oportunidad de probar sus nuevas tecnologías tanto en el enemigo desconocido como en la propia consola. Menos seguro, debatiendo la posibilidad de que la Tierra realmente quiera evitar una guerra total que podría descontrolarse. La ambigüedad del mensaje de la Tierra solo profundiza la confusión y las facciones comienzan a formarse dentro del Consejo, cada una interpretando la propuesta de manera diferente a medida que el debate se intensifica. Algunas facciones, impulsadas por el miedo, deciden contactar secretamente a la Tierra con la esperanza de obtener protección o al menos una mejor comprensión de a qué se enfrentan. Envían mensajes encubiertos con la esperanza de abrir líneas de comunicación que los protejan de la posible ira de la Tierra. Al mismo tiempo, otras facciones adoptan un enfoque diferente, apresurándose a fortificar sus defensas, inseguros de si pronto podrían enfrentarse a la Tierra como adversario. La consola comienza a fracturar aún más su unidad,
desintegrándose bajo la presión de la incertidumbre. El miedo al enemigo desconocido se ve agravado por el miedo al comportamiento impredecible de la Tierra. A pesar de la confusión, la Tierra no permanece de brazos cruzados mientras la propuesta de paz aún se debate. Continúan movilizando sutilmente sus flotas. Sus naves se mueven silenciosamente por el cosmos, tomando posiciones estratégicas alrededor del sistema CAR. Las operaciones de vigilancia se intensifican con las redes de inteligencia de la Tierra, que se adentran más profundamente en el tejido galáctico, recopilando información no solo sobre el enemigo desconocido, sino sobre todas las facciones dentro de la consola. La galaxia observa con gran expectación, intentando descifrar los verdaderos motivos de la Tierra. Sin embargo, cada movimiento parece contradecir los últimos mensajes de paz. Junto con las demostraciones de poderío militar, la paranoia de la consola crece al darse cuenta de que están siendo superados estratégicamente a cada paso, con poco control sobre las acciones o intenciones de la Tierra. La creciente incertidumbre llega a un punto crítico. El alto canciller Zerd, al ver que el miedo se extiende como un contagio, decide hacer una súplica desesperada. Su mensaje se transmite por toda la galaxia, llegando no solo a las facciones dentro de la consola, sino también al enemigo desconocido. Bueno, su voz, llena de una mezcla de urgencia y pavor, resuena en cada rincón de la galaxia. Por favor, mantengan a la Tierra fuera de esta guerra. La súplica es un anuncio claro. La misión de simplemente. Cuán aterrorizados están de la posible participación de la Tierra es un llamado a la contención. Un intento desesperado por evitar que el impredecible elemento humano incline la balanza de una manera que nadie podría Anticipar. Pero incluso mientras la súplica de Zara resuena en las estrellas, hay una sensación de que la decisión puede que ya no esté en manos del cónsul. El miedo a las verdaderas intenciones de la Tierra, sus inescrutables movimientos y su implacable preparación han sembrado semillas de duda e incertidumbre que ya no se pueden deshacer fácilmente. La galaxia contiene la respiración esperando el siguiente movimiento, sabiendo que pase lo que pase, el equilibrio de poder puede nunca volver a ser el mismo. La respuesta de la Tierra a la súplica de la consola llega, cortando rápidamente la creciente tensión. Como un cuchillo, el mensaje es Contundente. inequívoco: no tenemos ningún interés en su guerra a menos que nos la traiga. Es una declaración de neutralidad, pero también un límite claro. La Tierra no desea conflicto, ni desea verse envuelto en las interminables disputas de la galaxia. Bajo la superficie de estas palabras hay una advertencia que no se puede ignorar. El mensaje insinúa consecuencias devastadoras si se provoca a la Tierra. Es un recordatorio del poder que ostentan, pero que aún no han desatado. El cónsul, al borde del pánico, se ve sumido en una mayor agitación. Algunas facciones, desesperadas por asegurar la neutralidad de la Tierra, realizan esfuerzos frenéticos para apaciguarlos. Se envían regalos, embajadores con ofertas de alianza o tributo, e incluso se despliegan pequeñas flotas para ayudar en la defensa del sistema solar terrestre. Sus gestos son torpes e inciertos, impulsados más por el miedo que por la estrategia. Mientras tanto, otras facciones, desconfiadas de las verdaderas intenciones de la Tierra, comienzan a armarse en secreto. Se preparan para lo que creen que es una confrontación inevitable, preparándose para el peor escenario posible, una guerra no solo con un enemigo desconocido, pero con la Tierra y la consola divididas. El enemigo desconocido realiza un movimiento inesperado y audaz. Percibiendo la indecisión del cónsul y con la esperanza de forzar una rendición rápida, deciden atacar directamente la Tierra. Su razonamiento es simple: si la Tierra es tan temida como la consola cree, una demostración de fuerza contra la humanidad podría obligar a la consola a capitular. La flota enemiga cambia de rumbo y establece un camino directo hacia la Tierra. La consola observa con horror, dándose cuenta de que la táctica enemiga podría desatar la misma fuerza que tanto se han esforzado por evitar. En instantes, la flota enemiga se acerca. Nuestros deportistas son una armada repleta de armas y tecnología diseñada para abrumar, pero la Tierra está preparada a medida que el enemigo se acerca. Las fuerzas terrestres revelan su verdadera fuerza. Flotas masivas emergen de posiciones ocultas, brillando como si se materializaran de la nada. No se parecen a nada que la galaxia haya visto. Elegantes y avanzados, equipados con la realidad. Tecnología de control que distorsiona el tiempo y el espacio. Las estrategias mejoradas por IA se despliegan con una precisión impecable,
prediciendo cada movimiento del enemigo incluso antes de que pueda ejecutarlo en cuestión de minutos. La batalla se libra. La flota enemiga, una vez tan temible, queda reducida a escombros flotando en la fría extensión del espacio. El enfrentamiento es tan rápido y decisivo que parece casi sin esfuerzo. Las fuerzas de la Tierra se mueven con tal eficiencia que es evidente que nunca se vieron realmente amenazadas. La demostración de poder deja atónita a la galaxia. El enemigo desconocido es aniquilado sin que la Tierra parezca ejercer ninguna presión. Un escalofriante recordatorio de la fuerza que han mantenido oculta. El cónsul, ahora plenamente consciente de lo que podría haberse desatado sobre ellos, se ve embargado por una profunda comprensión. Ven la fragilidad de su propia posición, comprendiendo que han evitado por poco un destino que podría haberlos acabado a todos. La decisión se toma rápidamente, casi por unanimidad. La Tierra nunca debe verse arrastrada a sus conflictos. De nuevo, el miedo a un solo golpe los obliga a considerar a la Tierra como un aliado, lo que los obliga a mantener las distancias. La Tierra ha demostrado su poder, su brillantez estratégica y su disposición a actuar si se ven amenazadas al concluir formalmente sus deliberaciones. La Tierra envía un último mensaje críptico, que esto sirva de lección. Es mejor no perturbar a algunas fuerzas. Es un recordatorio, a la vez ominoso y claro, de que la humanidad no se dejará provocar, pero tampoco se la subestimará. El Zil recibe el mensaje con una mezcla de alivio y temor persistente, entendiendo que deben actuar con cuidado a partir de ahora. Han visto lo suficiente para saber que la Tierra no es una fuerza que se pueda tomar a la ligera. Una lección que no olvidarán pronto.